Muy buenas tardes a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Me gustaría saber si en estos momentos todos ustedes me están escuchando sin ningún problema, si están viendo la presentación sin ningún inconveniente y adicionalmente pues si me están también viendo sin ningún problema. Bienvenidos sean todos ustedes a este webinar con respecto no al sentimiento del mercado, me disculpo por el título, sino que vamos a estar hablando con respecto al stop loss, siendo una de las herramientas más importantes y más relevantes que los traders tenemos, sobre todo para empezar a gestionar el riesgo. La verdad, es como una manera en la cual nosotros vamos a estar hablando, pues sobre todo el día de hoy nos vamos a centrar con respecto al, sobre todo al stop loss, ya por parte del take profit lo vamos a ir hablando poco a poco. Igualmente me gustaría saber si, bueno, además de que si me están escuchando, si me están viendo sin ningún problema, igualmente estaba viendo que ya nos estaba saludando Jorge Forums, un saludo para ti Jorge, un saludo para Rodrigo, me alegra que se esté viendo bien. Igualmente también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando el día de hoy para saber cuál es el alcance que tenemos en este webinar. Un muy buenas tardes para ti, Eugenio, o muy buenas noches, de acuerdo al país que corresponda. Me presento, vamos a ver que me puedan ver un poco. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista de mercado de capitales del Distrito Financiero, profesor y trader del equipo, pues ya del distrito. Hemos venido trabajando de la mano con diferentes brokers por parte de aquí, que, bueno, sobre todo brokers que quieren incursionar en la TAM, y pues el día de hoy junto a nuestro aliado FX, eh, traemos pues este webinar, nuestro aliado FX Street, qué pena con ustedes. También tenemos aliados como FX Empire, tenemos también por parte de FX Mac, TradingView, mejor dicho, diferentes. Y pues el día de hoy pues nuestro aliado principal es FX Empire, que nos está acompañando en ese webinar. Y pues adicionalmente también un saludo para todos los asistentes que están ingresando en estos momentos. Jorge nos está sintonizando desde Ciudad de México, Rodrigo también desde Ciudad de México. Muy buenas tardes para todos ustedes y pues bienvenidos sean todos a este webinar, la verdad bastante interesante, que estaremos trabajando con diferentes plataformas. La verdad vamos a tratar de hacer el webinar lo más interactivo posible. Igualmente, antes de arrancar con el webinar y pues mientras las demás personas van llegando, van inscribiéndose a este webinar, pues quiero hablarles un poco más con respecto al distrito financiero, con respecto a nosotros, que somos una empresa que surge en el 2011 con la finalidad de ofrecerle a las diferentes personas que quieren pues aprender más, no solamente con respecto al mundo del trading, sino con respecto a las finanzas en general, y pues digamos que deciden tomar nuestras capacitaciones, nuestros cursos para formar traders, pues sin duda alguna se han llevado, la verdad, pues una muy buena retroalimentación. Eso es un punto, la verdad, bastante importante que quiero destacar el día de hoy. Y pues adicionalmente les quiero mostrar un poco más de nosotros, el distrito. Si quieren saber más, pues aquí van a poder encontrar toda la información, van a poder encontrar todo nuestro equipo, desde el punto de vista de nuestra directora, a nuestra representante de cuentas, así como nuestro desarrollador web y nuestro publicista, dado que siempre estamos tratando de crecer la mejor medida pues para brindarles toda nuestra información. Si quieren ver pues ya nuestro equipo meramente profesional, lo van a poder ver sin ningún problema. Muy buenas tardes para ti, Andrés. Buenas, ¿cómo vas? Igual espero que estés muy bien. Y también quiero hacer como un poco de énfasis con respecto a todos los webinars que ustedes van a poder encontrar en nuestra programación. Yo sé que semanalmente el equipo, sobre todo Carla o Angélica, les está enviando toda la información de nuestros webinars, pero claro, por supuesto, ustedes van a poder encontrar toda la información, toda nuestra programación sin ningún inconveniente. Entonces, el día de hoy estamos con encontrar los mejores niveles de stop loss, de take profit. También el día de mañana tenemos un webinar con respecto a Bitcoin, digamos, para las personas que quieren saber de criptomonedas. No es hablar en sí de entrar a criptomonedas, no, aquí vamos a hablar, como siempre hemos sido enfáticos, de manera educativa. También tenemos un webinar con respecto al indicador del ADX, y luego tenemos pues el webinar del mes de cuál es la actualidad de los mercados en sí, qué es lo que ha venido ocurriendo coyunturalmente. Igualmente les dejo la información, pero sobre todo, que yo sé que muchos de ustedes, cuando están arrancando en el mundo del trading,
tal vez no pueden encontrar en sí o tal vez cómo pueden estructurar un análisis técnico o un análisis de mercado en general. En nuestra parte de un análisis técnico, ya saben, en material de apoyo, ustedes van a poder encontrar mucha información de muchas publicaciones. De hecho, vemos que en este caso tenemos una publicación con respecto al WTI, la verdad me parece bastante interesante, y también por la parte del análisis fundamental ustedes van a poder encontrar mucha información. Digamos, en este caso, lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a mirar con respecto al análisis fundamental qué vamos a poder encontrar. Estamos viendo tanto las aperturas como los cierres por parte de Wall Street, digamos que es un punto, la verdad, bastante interesante. E incluso sé que en el panorama matutino también van a poder encontrar todo lo que decían saber. Entonces es un punto, la verdad, bastante interesante, relevante, que les quiero dejar pues el día de hoy, mientras igualmente esperamos un poco que la demás gente vaya ingresando a ese webinar. También quiero pues hablarles un poco más de nuestro aliado. La verdad, nos gusta al Distrito Financiero recordar mucho, o bueno, recomendar esta página de qualbroker.com porque es una página, la verdad, bastante interesante, sobre todo cuando nosotros hablamos al momento de elegir un broker. O sea, yo sé que un punto muy difícil cuando nosotros estamos hablando del trading es elegir un broker. Yo sé que no es un camino fácil, no es un camino sencillo, pero eso no significa que no podamos llegar a ese punto y adicionalmente que lo que me gusta de Qualbroker es la clasificación de ranking que tienen con respecto a los brokers. Como pueden ver, aquí no vamos a encontrar un broker que se sesgue o digamos que una página que solamente esté hablando de un broker o que no. Como pueden ver, aquí solo hay información, no tenemos publicidad por parte de otros, bueno, de otros brokers, no hay como información adicional, dado que aquí van a poder encontrar todos los aspectos. Y adicionalmente, es una calificación que dan diferentes traders, digamos que también ya me han invitado a participar varias veces en la calificación de diferentes brokers y como pueden ver, pues aquí van a obtener un portafolio, la verdad, bastante interesante y muchos filtros a destacar. Pero ese es como el primer punto que quiero destacar que tengan ustedes de Qualbroker. ¿Por qué? Porque Qualbroker nos ofrece algo más que pronto muchas personas no se dan cuenta, es que también nos está ofreciendo plataformas exchange, es decir, cambio peer-to-peer, y adicionalmente nos está dando con respecto a apps o softwares, con respecto a financiamiento, aquí nos está diciendo que nos trae la empresa Top Step Trader, que es una empresa que se dedica a fondear traders. Por supuesto que uno tiene que cumplir ciertas pruebas de fondeo. Tenemos un gestor de cuentas, digamos que me parece bastante interesante para alguien que ya esté buscando ya un gestor de cuentas directamente, lo van a poder encontrar, pero lo que me parece más interesante, la verdad, va a ser la parte del blog. ¿Por qué? Porque van a poder encontrar primero diferentes manuales, o sea, simplemente ustedes ingresan su información y les va a llegar diferentes manuales con respecto a con respecto a diferentes temas de trading y adicionalmente, que otro punto que tengo que destacar es el blog con respecto tanto a las apps de trading, que hay algunas apps que es un PDF que ustedes descargan y les va a mostrar muchas información con respecto sobre todo a unas aplicaciones que ofrece la empresa de FX Blue. Entonces, si ustedes quieren saber más de eso, pues va a ser un punto muy interesante y pues adicionalmente en el blog, cuando ustedes ingresan solamente en el blog, van a poder encontrar muchísimos artículos por parte de Qualbroker. Entonces es un punto relevante, importante que, pues, bueno, vamos a destacar hasta acá porque, pues, bueno, yo creo que ya es un tiempo suficiente. Igualmente, bienvenidos a todos los nuevos asistentes que están ingresando eh, en estos momentos, Entonces, un saludo a Eduardo, un saludo a Eugenio, a Germán, a John Albert y pues bienvenidos a todos ustedes a este webinar. Entonces vamos a dar inicio ya arrancando con respecto a encontrando los mejores niveles de stop loss y de take profit. Este webinar, la verdad, no los vamos a centrar tanto en tomar beneficios. Hola, Jen Albert, un saludo para ti. Espero que pues te encuentres bastante bien, que estés aprovechando pues efectivamente todos los recursos que ofrecemos nosotros el Distrito Financiero. Igualmente para las personas que quieran saber más, nosotros ofrecemos cursos de trading. Igualmente toda esta información la vamos a ver más adelante porque hoy nos vamos a centrar con respecto al tema del día y es el stop loss y el take profit. Entonces, como les mencionaba desde un inicio, hoy nos vamos a centrar más en el stop loss que en el take profit. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tomar beneficios, por supuesto, hay muchos aspectos psicológicos,
pero esto podría llegar a ser un nuevo tema para otro webinar. Aquí lo que nos interesa a nosotros es gestionar el riesgo y empezar a trabajar con el stop loss. Yo sé que muchos de ustedes nos deben estar preguntándose, pero ¿por qué no hablamos de una vez de take profit? Porque tomar beneficios, hay que hablar de algunos aspectos psicológicos, pero más que todo vamos a hablar del día de hoy de gestionar el riesgo. ¿Por qué? Porque todos los webinars que hemos visto durante la anterior semana se han centrado en la psicología, en cómo vamos a empezar a trabajar un poco más en la gestión del riesgo, pero el día de hoy lo vamos a aterrizar más a la realidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de gestión del riesgo, del control del manejo de las emociones, de la identificación como trader según nuestro sesgo, según el tipo de individuo que seamos nosotros, pues ustedes lo van a ver más adelante. Igualmente ya lo han visto, también en nuestro canal de YouTube van a encontrar todos nuestros webinars y adicionalmente todas esas partes o todos esos temas hacen parte de nuestro curso avanzado. Pero más que todo, el día de hoy vamos a hablar con respecto al stop loss. El stop loss va a ser esa herramienta que a nosotros los traders nos va a permitir simple y llanamente cerrar pérdidas. ¿Por qué? Porque aquí nosotros lo que estamos haciendo es limitar las pérdidas o limitar efectivamente esos aspectos negativos que están perjudicando a nuestra cuenta. Es decir, cuando nosotros hablamos del stop loss, lo que queremos hacer es limitar. No estamos hablando de tomar beneficios, eso ya hace parte de take profit, sino que aquí ya estamos buscando un precio de salida. Digamos que en el caso si estamos en una posición de venta, sería encontrar una posición de compra, si estamos en una posición de compra, encontrar una posición de venta, dado que el stop loss es una orden de trading automática utilizada por los traders, ya saben, para reducir pérdidas, pero sobre todo para saber de antemano cuál puede llegar a ser nuestra pérdida máxima. Es decir, ese es el punto que quiero que todos el día de hoy nos centremos en este webinar y es empezar a gestionar ese punto, digamos que este aspecto. ¿Cuáles van a ser las pérdidas máximas que yo voy a determinar al momento de abrir en una operación? En sí, el stop loss es una orden que nosotros le brindamos al broker que va a generar que cierre o se detengan las pérdidas y adicionalmente que la regla oro de la especulación de la bolsa es mantener el riesgo siempre bajo control. Por supuesto, aquí no me gusta utilizar mucho la palabra especulación, porque pues igualmente aquí nosotros no estamos, digamos que al punto de donde especular, de simplemente tomar una dirección, sino que a través de nuestros propios análisis nosotros determinamos la posible dirección del precio y ahí es cuando nosotros efectivamente tomamos una posición. Sin embargo, lo que nos está diciendo el stop loss es cuál es el nivel de riesgo o la pérdida máxima que yo estoy dispuesto a asumir por operación. No significa que nosotros vamos a tener la pérdida máxima semanal, la pérdida máxima mensual o la máxima pérdida diaria. No, aquí lo que estamos hablando es de la pérdida máxima por operación. Y ese es el punto importante que vamos a tener en cuenta. Pero adicionalmente nosotros, ¿por qué vamos a utilizar el stop loss? O en sí, ¿por qué? Primero, porque hay veces el mercado siempre se va a ir en contra, o bueno, hay veces el mercado se va a ir en contra de uno. Ustedes, estoy seguro que muchas veces se han hecho la pregunta de si se sienten que el mercado se va en su contra. ¿Por qué? Porque nosotros al final estamos tomando una dirección de acuerdo a nuestro análisis, pero nosotros no sabemos cuál va a ser la dirección del mercado. Como traders, no lo sabemos. Tenemos la posibilidad de determinar efectivamente la posible dirección, pero si llega a ser una posición contraria, significa que va a estar en nuestra contra o incluso si nosotros estamos tomando una posición contra tendencia porque pensamos que se va a presentar un cambio de tendencia, ahí es cuando nosotros vamos a decir, realmente va a moverse a la dirección que yo estoy pensando, es decir, a que se presente incluso un cambio de tendencia o va a presentarse una continuación de la tendencia. Entonces, esos son como los puntos más importantes. Es decir, que aquí lo que nosotros estamos pensando cuando utilizamos el stop loss es que el mercado se va a ir en nuestra contra. Pero el segundo punto, que yo creo que esto es lo que a todos les ha pasado, igual esto es como una pregunta que quiero hacerle a todos ustedes. ¿Alguna vez ustedes han colocado una orden, colocan un stop loss y justo el mercado toca ese nivel y de un momento a otro cambia la dirección? Entonces aquí es donde yo les quiero hacer la pregunta. ¿Ustedes qué creen que fue? ¿Fue un momento de mala suerte? ¿Fue un momento de que simplemente el mercado determinó esas reglas de juegos? ¿Fue que ustedes no analizaron o no determinaron bien efectivamente su nivel de stop loss? Igualmente, voy a dar unos momentos mientras ustedes me van escribiendo pues efectivamente esa respuesta para pues estar como hablando un poco más con respecto a
bueno, con respecto a este tema, igualmente estoy viendo una pregunta de Eduardo que nos está preguntando, seguro estabas haciéndonos las preguntas cuando estabas estábamos mirando la página de Qual Broker. Con respecto a Equity, la cuenta mínima en sí no tienen depósito, pero sé que la cuenta en estos momentos, como el depósito más bajo que están manejando ellos es de $30, ¿listo? Digamos que es para que tengas en cuenta. Ok, Rodrigo, no hice un buen análisis, muy buena respuesta por parte de Eduardo, un desliz de precios. Bueno, tal vez. Bueno, Eduardo, no te preocupes que más adelante te respondo esas preguntas. Jorge, ¿podría ser un mal cálculo de soportes y resistencias? Muy bien, tenemos digamos que muchos puntos importantes, pero en sí, aquí tenemos dos posibilidades. Que efectivamente nuestro análisis estuvo completamente erróneo o que los mercados simplemente marcaron esa dirección. ¿Por qué? Porque hay veces bueno, hay veces nosotros no sabemos cuál va a ser el movimiento del mercado. Y adicionalmente, que cuando estamos hablando mal del análisis, aquí es cuando pueden entrar todas sus respuestas. Un mal cálculo con respecto a los soportes o a las resistencias. El mercado interpretó una dirección diferente o el análisis estuvo mal. No es que el mercado haya tomado una dirección indiferente, digamos que una dirección diferente o interpretó una dirección diferente. No, el mercado en sí va a tomar siempre su misma dirección, sino que nosotros como traders hay veces intentamos humanizar el mercado y eso está completamente mal. Nosotros lo que tenemos que hacer es efectivamente aprender a movernos de una manera aún más armónica y más sincronizada con los mercados. Pero por supuesto, eso lo puedo decir muy sencillamente, pero la realidad es que va a llevar bastante tiempo, va a llevar trabajo, pero eso no significa que no se pueda hacer. ¿Listo? Igualmente, todo lo que ustedes me están escribiendo en estos momentos se centra en el fundamento en que no pude determinar bien niveles de stop loss y de take profit. Entonces, por eso el día de hoy vamos a hablar sobre todo del nivel del stop loss, que al final un stop loss siempre lo vamos a determinar de acuerdo a un nivel que ya sea va a respetar un soporte, una resistencia, de acuerdo a la dirección que nosotros estamos tomando en el mercado, o simplemente va a ser de acuerdo a nuestra estrategia, pero nuestra estrategia siempre se va a determinar por niveles. Entonces, por eso es que nosotros vamos a mirar efectivamente qué es lo que va o cómo vamos a empezar a utilizar de una mejor manera el stop loss. El día de hoy solo nos vamos a centrar en stop loss para tener una mejor experiencia en los mercados financieros. Entonces, cuando nosotros estemos hablando del stop loss, vamos a ver un punto inicial y que los rangos normalmente son vulnerados y aquí es donde nosotros nos hacemos la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo debo colocar mi stop loss para que en sí el mercado no me vulnere o digamos que no se presente esos toques que nos puede llegar a generar el cierre de la operación y que luego se presente esa misma dirección? Entonces, punto importante, digamos que hacer la primera medida que nosotros vamos a hacer para no estopiarnos de una manera más sencilla. Es en sí aumentar nuestro stop loss, pero sobre todo que no se vea vulnerado por el rango que nosotros vamos a determinar o que nosotros podemos llegar a determinar. Pero entonces, claro, ustedes aquí se deben estar haciendo la pregunta, ¿cómo vamos a determinar ese rango? Muy sencillamente lo vamos a hacer siempre de acuerdo al análisis histórico. Entonces, ¿a qué me refiero con el análisis histórico? Es empezar a analizar el comportamiento del gráfico. Entonces, en esos momentos les estoy mostrando un análisis que había hecho del dólar con respecto al yen japonés. Claro, aquí lo estamos viendo en una temporalidad de 4 horas. Vamos a quitar solamente el título y efectivamente tratar de eliminar esos niveles porque igual quiero dejar el Fibonacci. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar a determinar? Cuando nosotros hablamos de ampliar la medida del stop loss de acuerdo al rango, es empezar a determinar el promedio en el cual se están moviendo las cotizaciones. Entonces, ¿cómo vamos a analizar ese promedio? Lo podemos hacer de dos maneras sencillas. La primera, a través del análisis de pips, es decir, mirar cuántos pips ha movido durante la sesión, durante la jornada, ya sea en movimiento a la baja, ya sea en movimiento a la alza, para poder determinar, bueno, puede que la siguiente posición, mi stop loss o mi take pro, digo que el mercado se mueva, entonces voy a hacer el ajuste. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a suponer ese movimiento bajista. ¿Por qué? Porque vemos que los precios no lograron sobrepasar el nivel 38.2 del Fibonacci, es decir, que es una resistencia que actualmente está trabajando de una manera bastante interesante. Entonces, si lo hacemos a través del análisis del PIPS, lo que vamos a ver es el momento de la caída, es decir, que estamos hablando de alrededor de 50 pips. Y si digamos que nos queremos extender hasta el mínimo,
No, igualmente estamos hablando de 58 pips. 50 pips es más que suficiente. ¿Por qué? Porque es el rango de las últimas 8 horas que se movió en dirección bajista. Entonces, claro, mi análisis lo que dice es que posiblemente puede llegar a tomarse una dirección bajista. Eh, ok, Andrés, si aumento mi stop loss, pero al momento de aumentarlo, mi riesgo va a ser más grande que el beneficio, ¿o sería bueno operar o es mejor esperar otra operación? Ok, eso es una muy buena pregunta y sin duda alguna, no. Digamos aquí quiero hacer una pausa porque Andrés nos trajo una muy buena, digamos que un muy buen punto. Ustedes cuando vayan a determinar su nivel de stop loss es porque ustedes tienen que determinar también un beneficio. Es decir, ustedes no solamente van a colocar el stop loss, ustedes van a colocar el take profit. Y ese es el punto importante. Ustedes también tienen que colocar ese nivel para tomar el beneficio. Si ustedes ven que en su posición el riesgo va a ser mayor que el beneficio, significa que no es una operación rentable. Por supuesto, hay que mantener el rango 1-1, es decir, que si están dispuestos a ganar $10, van a estar dispuestos a perder $10. Digamos que esa es como la regla fundamental del stop loss y el take profit. Pero si voy a arriesgar $20 para ganar solo $10, no, aquí estamos en desequilibrio. Entonces, aquí la idea por lo menos es de mantener ese rango 1-1. ¿Listo, Andrés? Igualmente, muchísimas gracias por tu pregunta. Y bueno, listo, ahora sí, volvemos al tema. Habíamos visto que si llegamos, vemos que se presentó una corrección, la dirección bajista fue alrededor de 50 pips en promedio. Entonces, ahí lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Como sé que, vamos a poner acá, no lo voy a determinar por los indicadores, porque los indicadores me estarían dando otra información. Pero aquí lo que estoy diciendo es que efectivamente va a ser un movimiento a la baja en una temporalidad de 4 horas, que eso también es algo que vamos a tener muy en cuenta. Es que efectivamente mi posición va a estar 50 pips arriba y va a estar 50 pips abajo. Entonces significa que en promedio, ¿dónde va? Si se está moviendo en promedio de 50 pips y estoy en ese punto inicial, entonces significa que si me voy en una dirección contraria en venta, voy a colocar un nivel de stop loss o un nivel de take profit por el rango de sobre todo de 25 a 50 o incluso de 50. ¿Pero por qué? Porque yo estoy dispuesto o sé que efectivamente voy a mantener un beneficio de 50 pips, entonces estoy dispuesto a arriesgar 10 pips, mantener ese rango 1-1. Pero entonces aquí muchos de ustedes dirán como, uff, pero es que mantener 50 pips me parece una decisión fuerte. Ok, no se preocupen. ¿Por qué? Porque la idea del stop loss es que ustedes lo manejan a su manera de acuerdo a cómo ustedes estén gestionando el riesgo. Entonces, ¿cómo hacer, digamos que la primera manera sencilla? Primero, miren la demo. Aquí no nos vamos a centrar en la real. Aquí vamos a mirar un momento la demo. Entonces vamos a tomar nuestra posición. Entonces yo digo, listo, me voy a ir a una posición en venta y voy a colocar una operación alrededor de 3 mini lotes. Entonces significa que me voy en venta, ¿cierto? Tomo mi posición en venta en estos momentos, ya el mercado registró mi operación. Entonces, claro, aquí qué es lo que yo voy a empezar a determinar. Simplemente voy a tomar el nivel de mi posición y voy a establecer alrededor de unos 50 pips. Es decir, que estaríamos hablando que 50 pips estarían más encima del nivel 38.2 del Fibonacci, pero entonces en promedio, lo que me está diciendo el cálculo es que puedo llegar a colocar efectivamente en el nivel 106.517. Entonces simplemente voy a colocar efectivamente pues un nivel para poder determinar estos puntos. Entonces 5.17 más o menos en promedio. Entonces, bueno, 5.13 para dejarlo. Entonces ya aquí lo que voy a hacer es que arrastro hacia arriba nuestro stop loss. Digamos aquí ya en el caso de que, claro, es una operación con respecto a una cuenta que en ese momento esta cuenta demo tiene un apalancamiento 1.500, pues me está determinando que efectivamente mi nivel de pérdida va a ser bastante alto. Digamos que aquí estoy diciendo que estoy dispuesto a perder $148 para tomar un beneficio de cierta manera del mismo tamaño o incluso mayor. Obviamente aquí estamos hablando de una posición en el largo plazo, porque estamos viendo una temporalidad de 4 horas. Ya si nosotros la vemos en el corto plazo, una temporalidad de 30 minutos, como pueden ver, ese stop loss y ese take profit están lejísimos. Bueno, y eso, sí, efectivamente aquí tenemos el take profit, arriba tenemos el stop loss, como podemos ver, es un espacio completamente marcado. Entonces, si yo quiero hacer operaciones en el corto plazo, sin duda alguna, estos niveles se me van a salir de las manos. Entonces, esa es como la primera manera, determinando promedio a través del rango de pips. El segundo que les voy a dejar el día de hoy es a través del indicador de volatilidad. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Jorge. Ok, vamos a hacer una cosa. ¿Ya en estos momentos todos ustedes están viendo el MetaTrader o aún se ve solamente la imagen de la cámara?
cuéntenme todos ustedes si están viendo el gráfico. Igualmente, mientras tanto, les estaba mencionando que lo vamos a hacer a través del indicador del promedio de volatilidad que se conoce como el Average True Rate o el ATR. Entonces, ok, perfecto. Jorge, no sé si ya Eugenio me está diciendo que se ve el MetaTrader, John Albert que se ve el MT4. No sé, Jorge, si ya está funcionando MetaTrader. Ok, perfecto, listo, dale, no hay ningún problema. Andrés también, listo, Jorge. Perfecto, me alegra que se haya solucionado el problema. Y ahora estamos hablando del ATR, que es el Average Trend Range o el rango verdadero. Cuando ustedes colocan ese indicador, ok, listo, perfecto. Listo, Rodrigo, lo va a tener en cuenta para el próximo webinar, que no se presenten como que esos lags con respecto a la imagen, ¿listo? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estamos viendo con el ATR? El ATR siempre nos va a dar un rango y ese es el punto importante. Pero por supuesto, interpretar este rango en algunos casos va a ser fácil, en algunos casos va a ser sencillo. Lo importante no es tanto cuando vayamos a colocar o mirar el promedio, no lo vamos a mirar tanto con respecto a los pips, digo, con respecto a la línea, que pena con ustedes del indicador, sino que lo vamos a ver con respecto al valor. En este caso nos está diciendo que es 0.0646. Entonces, ¿esto qué indica? Que por cálculos matemáticos ustedes tienen que multiplicar en algunos casos por 1000 con respecto a algunos activos, en otros por 10.000, nos está diciendo el promedio que se está moviendo en los últimos 14 periodos. Entonces, en este caso nos está diciendo que se está moviendo un promedio de 64 pips. Pero si lo colocamos en una temporalidad de 1 hora, ya nos está diciendo que efectivamente ese rango de la caída que habíamos visto en 4 horas, de 50 pips, digamos que bueno, de hecho si lo colocamos en una temporalidad de 4 horas, que fue cuando colocamos en la posición, nos está diciendo que de hecho es de 45 pips el movimiento en promedio en los últimos 14 periodos. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Que si yo quiero tomar el análisis, o si hago mi análisis con respecto a los 14 periodos, ya sé que en 14 periodos el promedio del movimiento va a ser de 45 pips. Entonces voy a colocar mi nivel de stop loss y mi nivel de take profit en estos 45 pips. Esto es como otra manera que nosotros vamos a hacer, pero claro, esa es como digamos que la manera más técnica. Y aquí viene el punto. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa si el mercado quiere o llega a presentar esos movimientos, ese punto de coletazo, es decir, que me llega a estopear? Ahí lo que vamos a hacer es que nosotros, para evitar esos momentos, vamos a mirar el histórico de los precios, es decir, mirar en qué oportunidades el mercado ha respetado ese nivel de stop loss o de take profit. Entonces, en este caso, en una posición bajista, hemos visto que lo respetó una vez, es decir, aquí es hacer análisis de soporte y resistencias. Aquí vemos que lo respetó 2 veces, 3 veces, es decir, que en el caso de un corto, podría llegar a ser un nivel, la verdad, bastante preocupante. Vamos a mirar en periodos anteriores que efectivamente en un corto, sí, lo llegó a traspasar 1, 2, 3. Vamos a mirar por acá. Ok, aquí incluso 4. Entonces significa que en el nivel de hecho donde tenemos el stop loss es un nivel, la verdad, bastante delicado. Entonces ahí, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Simplemente lo que queremos hacer o lo que mejor nos conviene es hacer un movimiento corto, es decir, empezar a ajustar nuestro stop loss y nuestro take profit de acuerdo a lo que nosotros nos permita nuestra posición. Entonces nosotros vamos a decir, voy a ajustarlo alrededor, vamos a quitar esto de acá, listo. Vamos a hacer un ajuste alrededor de unos, no sé, de unos 5 pips o de unos 10 pips por encima, por si acaso. Y ahí es donde nosotros vamos a determinar. Pero por supuesto, ¿cuál va a ser nuestro techo límite? Nuestra máxima pérdida. Es decir, que si nosotros vemos que ya ajustar o continuar ajustando ese nivel del stop loss puede llegar a generarme una pérdida que puede llegar a ser a mi máxima pérdida diaria, así tenemos que recapitular un poco, ¿listo? Entonces, es decir, ajustar mi stop loss para, que con ustedes, mejorar mi relación riesgo-recompensa. Punto importante y punto determinante. Es decir, que si nosotros vamos a ajustar nuestro stop loss, nosotros vamos a decir que si estoy dispuesto a ajustarlo es para efectivamente tomar el beneficio. Entonces, si vemos que nuestro stop loss estaba en $12, nosotros vamos a decir, tengo que ajustarlo alrededor de un promedio de 10 pips, pero esos 10 pips van a tener un costo de otros $10, entonces yo estoy dispuesto a hacer un ajuste por alrededor de $7. Entonces ahí es donde yo voy a determinar efectivamente ese nuevo nivel para decir, no puedo aceptar los 10 pips, pero voy a aceptar unos 7 pips, voy a aceptar unos 8 pips, a ver cómo me va. Si veo que efectivamente, por supuesto que aquí es donde decimos la demo, no se sigue respetando, entonces ahí es donde vamos a decir, vamos a realizar nuevamente el ajuste hasta el punto en que ya
pueda ver que ese activo, porque no todos los activos se mueven en la misma dirección, ese activo efectivamente se ajusta a ese nivel para empezar a tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque aquí el backtesting es muy importante. No les estoy diciendo que nos volvamos una falla de Monte Carlo, pero lo que les estoy diciendo es que efectivamente vamos a tomar poco a poco la información que vamos a tener a través de la experiencia, de la práctica, para poder determinar un patrón. Y ese patrón ustedes lo van a empezar a determinar, pero siempre se va a hacer a través de la práctica. Siempre a través del registro de las operaciones es cuando nos vamos a dar cuenta de una mejor manera. Digamos que se puede hacer también de esa manera. Otro punto para empezar a hacer esos ajustes es con respecto a la entrada y a los objetivos. ¿A qué nos referimos con respecto a la entrada? Y es en el momento en el cual yo voy a entrar a operar en el mercado. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando entran en el mercado primero se les está olvidando algo, que es el spread o la comisión de retiro. ¿Por qué se les olvida esto? Porque cuando ustedes están operando, lo más probable es que cuando ustedes tomen su posición, vamos a cerrar, digamos que esta posición que acabamos de abrir, y simplemente lo que vamos a decir, vamos a irnos en largo, vamos a suponer, entonces quiero comprar, y ustedes ven que de golpe ya está entrando en número negativo. Lo que muchos no saben es que cuando ustedes ven ese número negativo, ya les están marcando una condición con respecto a su máxima pérdida y su máxima ganancia. Es decir, no es que ustedes entren a la operación y entren de golpe ganando, no, puede que el mercado se ajuste a esa dirección y ustedes ya empiecen a ganar. Pero el punto importante acá es que ustedes entran en la posición del mercado y tienen que esperar efectivamente a tener esa recuperación, pero esa comisión o ese spread ustedes tienen que tenerlo en cuenta en sus cálculos. Por supuesto, este es constante, este cambia, pero siempre tienen que tener en cuenta ese momento del mercado. ¿Por qué? Porque van a haber momentos en el día que ustedes van a entrar más económicamente hablando, van a haber otros días que ustedes van a entrar más costosamente hablando, y adicionalmente, si ustedes hacen un trading scalping, es decir, mejor dicho, muchas operaciones en un momento, sin duda alguna el spread va a ser muy importante para alguien intraday o para un day trader. Puede que simplemente sea un costo inicial, pero que no vaya a ser lo realmente importante o relevante. Pero eso es muy importante que tengamos en cuenta. Y adicionalmente los objetivos. Es decir, que si ustedes dicen, estoy dispuesto a entrar en la operación que acabamos de entrar, como vimos, entramos en menos $5, entonces yo digo, listo. De acuerdo a la posición que acabé de entrar, yo estoy dispuesto a no a esos menos $5, sino que efectivamente tener una pérdida de $20, pero porque estoy dispuesto a ganar $40 o estoy dispuesto a ganar $35, mejor dicho, de $25 en adelante, de para abajo, no estoy dispuesto a cerrar mi operación. Entonces significa que voy a respetar esa condición, es decir, mi objetivo son $25 y de ahí en adelante lo que se venga, súper mejor, pero mi objetivo va a ser $25, por supuesto. Ustedes colocan su stop, su take profit en los $40, pero si ven que efectivamente no se está acercando y ustedes quieren cerrar esa posición porque ya cumplieron su objetivo, que fueron los $25, pueden hacerlo sin ningún problema. Lo importante es que ustedes cumplan con sus objetivos. Siempre tienen que respetar sus reglas de juego. ¿Listo? Y adicionalmente, el tipo de mercado. Eso es algo también muy importante que a muchos de ustedes, o más que todo a los traders cuando están empezando, no tienen en cuenta. Cuando nosotros hablamos del tipo de mercado, siempre vamos a poder encontrar un mercado bull, un mercado bear, qué pena, un mercado bullish y un mercado bearish. Entonces, digamos que esos son los cuatro generales, es decir, mercados de compra, mercados de venta, mercados de compra con volatilidad, mercados de venta con volatilidad. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que determinar en qué tipo de mercado estoy yo dispuesto a entrar. Por supuesto que si entro en un mercado con volatilidad, los movimientos van a ser fuertes en los rangos y ahí pues donde posiblemente me puedo llegar a estopear de una manera más sencilla. Es decir, que me voy a exigir a mí mismo un ajuste mucho más fuerte. Pero si estoy entrando en un mercado normal, obviamente, un mercado tendencial, pero no con volatilidad, un mercado solamente con tendencia, ahí es cuando nosotros vamos a decir, listo, ya es un mercado más suave, no hay tantos movimientos agresivos, entonces, claro, yo como trader tengo que determinar el tipo de mercado que quiero entrar. Y adicionalmente, eso no les implica que ustedes van a decir, solamente voy a entrar al mercado en bull y el mercado en bear. No, ustedes pueden entrar en el tipo de mercado que ustedes quieran. Hay días en que un trader es un trader bull, hay otros días que es un bear, es decir, que un momento están en compra, luego en venta, pero siempre tienen que tener en cuenta esta característica y es la identificación del tipo de mercado. Es algo muy importante. En mercados volátiles se debe ampliar el stop loss. Digamos que eso va a ser otra regla de juego que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. Aunque muchos de ustedes crean que efectivamente, digamos, la teoría les determine que
tienen que respetar los niveles de acuerdo a sus estrategias, que es lo que más se recomienda desde un aspecto muy teórico, muy profesional. La realidad es que en un mercado volátil esos niveles se pueden llegar a estopear. Y yo creo que a más de uno de ustedes les ha pasado ese punto en que se estopean y quedan como, ¿pero por qué? Y ahí simplemente lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que en un mercado volátil los movimientos van a ser mucho más agresivos. ¿Cómo vamos a identificar un mercado volátil? Ya tienen el ATR, que de hecho este indicador mide la volatilidad. Cuando la línea esté en terreno cada vez más alcista, lo que vamos a tener en cuenta es efectivamente que se está presentando volatilidad en el mercado. Entonces es como un punto importante y relevante. ¿Listo? Y adicionalmente, ¿cuáles son los otros indicadores para mirar volatilidad? Tenemos a las bandas de Bollinger, que yo considero que es el mejor indicador que utilizan los traders para poder encontrar momentos o mercados de tendencia. Entonces es como también un punto, la verdad, bastante importante que vamos a tener en cuenta, pero simplemente es a través de la implementación de indicadores. Entonces vamos a mirar acá rápidamente un ejemplo. Vamos a colocar Bollinger y en este caso, si ustedes identifican que el euro, el dólar con respecto al yen japonés, las bandas están cada vez más amplias, entonces, ¿qué significa? Que están entrando en un mercado volátil y adicionalmente que es un mercado, en este caso, bullish, y adicionalmente que es un bullish que está presentando volatilidad. Entonces, claro, ustedes ahí ahí se van a dar cuenta que efectivamente se va a marcar efectivamente una volatilidad, movimientos muchos más agresivos. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que darle espacio al stop loss y al take profit, sobre todo al stop loss. Entonces, pero ¿cómo le vamos a dar la amplitud al stop loss? Ya saben cuáles son las herramientas y a través, por supuesto, que de la relación riesgo-recompensa. En sí, los grandes traders, o bueno, los grandes agentes traders, pueden llegar a precios muy poco comunes y ahí es cuando uno puede llegar a pues, presentarse dinero o digamos que pérdidas en nuestro flujo de capital más grande de lo que nosotros esperamos. Pero ¿esto por qué ocurre? Porque los grandes agentes del mercado están pendientes de todo el histórico. Y aquí se nos olvida una regla muy importante en la psicología del trading. Cuando nosotros hablamos que somos traders, sobre todo que somos traders retail, no implica que nosotros vamos a tener menos información que el mercado. Por supuesto, tal vez para las personas que están empezando, que llevan, digamos que muy poco tiempo, la experiencia va a ser un punto muy importante. Pero quiero que recuerden todos ustedes que la misma información que están viendo en Wall Street, un trader de Warren Buffett, digamos que haga parte del equipo de Warren Buffett, está viendo la misma información que ustedes están viendo. Entonces significa que ustedes no tienen aquí una desventaja por parte de la información de los precios de los mercados. Así que no se preocupen, ustedes pueden realizar sus ajustes y adicionalmente que lo mismo que están viendo ustedes es lo mismo que están viendo los demás. Pero claro, aquí la gran diferencia es que ellos están viendo la misma información, pero tienen en cuenta todo el histórico, mientras nosotros como trader retail solo tenemos en cuenta la información más actualizada del mercado. No, tenemos que siempre mantener un análisis de soporte en resistencias desde el largo plazo, desde un gráfico mensual, desde un gráfico semanal, desde un gráfico diario, mediano plazo, 4 horas, 1 hora y corto plazo, 30 minutos, 15 minutos y ahí es donde nosotros vamos a tener pues un panorama que yo sé que la idea tampoco es llenar el gráfico de niveles, pero sí destacar los más importantes y los más relevantes. ¿Listo? Es como un punto que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora bien, reglas de juego, como digamos, me gusta mencionarlo con respecto al stop loss y es efectivamente con respecto a estos puntos que vamos a tener en cuenta aquí en adelante. Primero que todo, debemos escoger nuestros stop loss que se ajusten a nuestros objetivos. Esto ya lo habíamos hablado anteriormente, pero igual, vamos a tenerlo en cuenta. Siempre el stop loss de acuerdo a lo que nosotros queremos tomar de beneficio se tiene que tener en cuenta los ratios riesgo-recompensas, punto importante también que vamos a tener en cuenta, para que un stop loss pueda aguantar digamos que una posición con más pips. Aquí lo que vamos a tener en cuenta es reducir el tamaño de la posición. ¿Y esto por qué se debe? Porque siempre quiero que tengan en cuenta que al momento que ustedes toman una posición, a pesar de que el balance de su cuenta se va a mantener igual, su margen operativo va a cambiar con respecto al margen requerido y al margen libre. Si ustedes toman una posición de mayor tamaño, lo que están haciendo es que están reduciendo estos márgenes, ¿cierto? Porque claro, ustedes están colocando una posición con mayor tamaño, pero eso entonces eso va a implicar
que un movimiento de stop loss o un ajuste en el stop loss nos va a requerir más tamaño de nuestra cuenta. Entonces lo que yo les recomiendo es que ustedes, si ustedes van a hacer un ajuste aquí en adelante de sus posiciones, traten de reducir el tamaño de su posición, que eso les va a permitir o les va a dar más espacio para que sus operaciones puedan remar de una mejor manera. Y adicionalmente que lo anterior también se reduce a que sus potenciales ganancias van a ser, digamos que un poco menos, de una posición menor, pero sin duda alguna que si siguen, si cumplen esa condición, van a tener el beneficio que ustedes quieren llegar a tener. ¿Por qué? Porque al final de todo esto, la idea no es que ustedes hagan 80.000 operaciones. La idea es que las operaciones que ustedes hagan, sean 80.000, sean 10.000, sean 5, sea una posición, sea rentable. Porque ¿cuál es el objetivo de nosotros como traders? Llegar a ser rentables, no a tener muchas posiciones, sino que las posiciones que tenemos sean realmente rentables, porque si nosotros no somos rentables, no estamos cumpliendo objetivos. Y adicionalmente tener en cuenta el tipo de mercado. Entonces, claro, aquí es donde nosotros estamos viendo exactamente un bello ejemplo con respecto al nivel de stop loss y al nivel de take profit. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta en este punto? Vamos a suponer la primera parte del gráfico, como, uy, madre, creo que ahí sí lo puse muy horrible, pero vamos a suponer la primera parte del gráfico con un color que se vea y efectivamente vamos a suponer que va hasta ese punto que vamos a hablarlo con respecto a la zona 1. Entonces, claro, nosotros estamos viendo que efectivamente es una posición, en este caso nosotros vamos a decir que vamos a tomar una posición alcista al momento en que se presenta esta gran vela de cuerpo, ¿cierto? Esta gran vela alcista, una vela con sombras, por nosotros decimos, puede llegar a ser un posible cambio de tendencia. Por supuesto, nosotros vamos a decir, vamos a colocar con respecto a nuestro nivel de stop loss y aquí lo que vamos a tener en cuenta es por supuesto que ese margen de pips que nosotros queremos llegar a tomar en beneficios. Es decir, que nosotros vamos a decir que esto va a ser una posición en el largo plazo donde queremos tomar un beneficio alrededor de 120 pips. Por supuesto, ¿qué implica esto? Que nuestro primer soporte va a estar ubicado, en este caso estamos hablando del dólar con respecto al yen japonés en su mejor tiempo, está ubicado en el nivel de 108.460. Entonces, claro, aquí nosotros vamos a determinar que el nivel más bajo que marcó esta vela alcista fue efectivamente este nivel de precio. Entonces, nosotros tenemos cuál es la posibilidad. Nosotros podemos llegar a determinar efectivamente nuestro stop loss con respecto a ese nivel mínimo. Pero nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? En primera instancia, lo que queremos determinar es efectivamente mantener una diferencia alrededor de 120 pips porque al final de cuentas es lo que quiero ganar. Es decir, mantener un ratio 1 a 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a determinar mi nivel de stop loss más o menos a esos 120 pips y adicionalmente pues darle el espacio al beneficio, porque sin duda alguna si podemos dejar correr las ganancias, vamos a aprovechar en ese momento del mercado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta en este punto? Que si nosotros tenemos la primera posibilidad de marcarlo con respecto a el nivel o digamos que a mi primer soporte, lo voy a poder realizar sin ningún problema. Pero por supuesto que se puede llegar a presentar la corrección del mercado. Si nosotros lo podemos llegar a estirar hasta el punto que yo estoy dispuesto a mantener con mi ratio de 1 a 1, muy posiblemente voy a tener ese espacio para que la operación pueda remar sin ningún inconveniente. Pero entonces aquí es lo que viene el famoso toque. Es decir, que si se llega a presentar ese toque con respecto a nuestro nivel de stop loss y de take profit, sobre todo nuestro nivel de stop loss que estamos a punto de stopearnos. Ya tenemos una diferencia de 120 pips, por supuesto, esto sería una diferencia que nos podría llegar a marcar un cambio bastante significativo, pero entonces aquí es donde nosotros vamos a realizar ese ajuste. Entonces nuestro ajuste va a determinar lo siguiente, es que muy posiblemente con ya esta vela de gran cuerpo bajista, que tenemos una cola inferior, una sombra inferior bastante marcada, nos está diciendo es que muy posiblemente sea una corrección, porque efectivamente no tenemos cola superior, entonces en una sombra superior, entonces muy posiblemente simplemente debe ser una corrección que se va a confirmar en las dos siguientes velas, entonces ahí es donde yo voy a determinar muy posiblemente el tamaño de esta vela ya se va o se puede llegar a presentar en el siguiente registro y si veo que esos tamaños se llegan a cumplir, muy posiblemente me puedo llegar a stopear. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es hacer mi análisis riesgo-recompensa y aumentar ese margen alrededor de lo que más pueda limitarme en ese punto. Es decir, que si mi margen me da para efectivamente aumentar esos 20 pips de pérdida, es para aumentar esos 20 pips de beneficio. Y ahí simplemente
es efectivamente esperar la posición. No voy a realizar ningún otro ajuste porque ya este ajuste me está determinando, por supuesto, que ya sea mi máxima pérdida diaria o mi máxima pérdida mensual. Y ahí simplemente es dejar que efectivamente la dirección cambie, que efectivamente fue simplemente una corrección de la tendencia. Muy seguramente en ese punto ya todos estaríamos asustados, pero con mis 20 pips que le estoy dando adicionalmente, puede que me dé un gran respiro y ya tenemos la confirmación de esa gran vela de cuerpo blanco, que es una vela alcista. Muy posiblemente ya cuando se presente esta vela alcista, lo que nosotros vamos a decir, hacemos nuestro ajuste nuevamente con respecto al stop loss, porque pues efectivamente la dirección igualmente nos está brindando que es una dirección alcista. En este caso, ya la siguiente vela, a ese momento, vamos a borrar acá, ya es una vela que nos está confirmando efectivamente la dirección de la tendencia. Y por supuesto, así como determiné mi nivel de stop loss, voy a determinar también más o menos 140 pips, porque ya le damos esos 20 pips adicionales, dado que el ajuste de la relación riesgo-recompensa no solamente se tiene que mirar desde el punto de vista de la pérdida de la operación, sino que se tiene que mirar también desde el beneficio de la operación. Entonces, eso también es un punto que vamos a tener en cuenta, digamos que de una mejor manera de aquí en adelante. ¿Listo? Digamos, para todos los asistentes pues, que están ingresando en estos momentos. Wow, pero eso que ya estamos casi al final del webinar. Entonces, consejos claves también que vamos a tener en cuenta para el stop loss. Vamos a determinar primer nivel de stop, o una manera que nosotros vamos a determinar el nivel de stop loss, que ya lo hablamos anteriormente, con respecto a el mercado bueno, con respecto a los soportes y las resistencias. Un lugar clásico en el cual los traders, sobre todo traders de Forex, pero igualmente eso también implica la regla para cualquier trader que opere en cualquier tipo de mercado, es que colocan los niveles por debajo de los soportes y las resistencias. Es decir, estamos en el caso del gráfico que ustedes están viendo en estos momentos, como pueden ver, vamos a colocarlo tal vez en un color un poco más marcado, van a poder determinar que los niveles de soporte y resistencia incluso pueden llegar a estar un poco por encima o por debajo de los máximos o de los mínimos. Ustedes también pueden realizar esta medida, es decir, no colocarlo exactamente en el nivel, sino que un nivel un poco más arriba. Adicionalmente, que es otro punto o digamos que se utiliza para determinar estos niveles de stop loss, igualmente para el take profit también funciona de la misma manera, y es efectivamente utilizar el retroceso de Fibonacci para poder identificar tal vez niveles que sobrepasen esos soportes o esas resistencias para colocar esos puntos como niveles de stop loss y niveles de take profit, que la verdad es algo también bastante sencillo. Luego tenemos la parte de reestructurar el stop loss, es decir, que aquí lo que nosotros vamos a hacer es esperar hasta que el stop loss haya sido alcanzado y el precio haya retrocedido antes de entrar. Entonces, en ese momento lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a colocar el stop loss exactamente por debajo del soporte o de la resistencia. Es decir, ¿cuál es el punto que queremos mirar en este aspecto, en este elemento? Nosotros vemos que efectivamente teníamos inicialmente un stop loss, ¿cierto? Es decir, en un principio teníamos un stop loss, el cual los precios efectivamente llegaron a sobrepasar. Vamos a colocarlo aquí como nuestro primer stop loss, por decirlo así. Y lo que nosotros vemos es que igualmente vamos a colocar una nueva operación, o si queremos colocar o el inicio de una nueva operación. Ok, ok, perfecto. Muy buena pregunta, Andrés. Digamos que sí se sale un poco de contexto, igualmente rápidamente para todos. Andrés me está preguntando que si los traders en sí o los grandes inversionistas solo pueden cambiar del mercado Forex al mercado de accionarios o depende de otros factores en sí. Un inversionista, sea grande o sea bajo, siempre va a cambiar o va a invertir en el mercado en el cual le genere mayores rendimientos. Entonces puede que un trader que opere mucho Forex de un momento a otro veo una oportunidad con respecto a un futuro. Digamos que estamos hablando de un futuro en índice bursátil de Hang Seng 50. Entonces, si el trader ve la oportunidad y tiene un pensamiento neutral, va a tomar la posición en este tipo de activo porque a un trade, o lo que nos importa a nosotros los traders, es no buscar, como digamos, la operación que en el mercado que nosotros operemos tradicionalmente, porque eso es un sesgo digamos, eso se conoce como un bias, sino que vamos a aceptar nuevas oportunidades de inversión. Si nuestro análisis lo determina, operamos en ese tipo de análisis. ¿Listo? Entonces, es como un punto importante o relevante. Para que tengas en cuenta. Igualmente, muchísimas gracias, Andrés, por la pregunta. Entonces, claro, nosotros vemos que la primera operación o el primer stop loss que nosotros determinamos sin haber operado
efectivamente los sobrepasa, pero vemos que llega a un punto máximo el activo o las cotizaciones del instrumento. Cuando nosotros vemos que efectivamente llega a ese punto máximo, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tomar nuevamente la posición, pero vamos a analizar los máximos marcados que sobrepasaron ese stop loss que había determinado inicialmente. Cuando nosotros hacemos eso, lo que hacemos es que colocamos un nuevo stop loss que adicionalmente puede llegar a respetar los mercados de una mejor manera, porque claro, aquí lo que tenemos es histórico de datos. Entonces vamos a hacerlo nuevamente con respecto a otro ejemplo. En este caso tenemos la tendencia bajista, vemos que efectivamente nuestro primer nivel de stop loss era en este punto, pero nosotros queremos colocar o efectivamente tomar una posición de un largo, es decir, irnos en compra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a analizar ese posible primer nivel de stop loss y lo que vemos es que si lo llega a sobrepasar, bueno, muy posiblemente tenemos esa dirección de tendencia, ese cambio de tendencia. Pero si vemos que efectivamente los precios rebotan más adelante en otro nivel que marca un nuevo soporte, una nueva resistencia, lo que vamos a hacer es que lo vamos a determinar con respecto a nuestro segundo nivel de stop loss, es decir, que con este es el cual nosotros vamos a tomar la posición en el mercado y vamos a esperar efectivamente a que las condiciones se cumplan. No sé si me quedé bien claro con respecto a esta manera de ajustar el stop loss, pero igualmente cualquier aspecto me pueden dejar su comentario. Ahora bien, también podemos utilizar el indicador del stop loss. Entonces, en sí, aquí lo que consiste es que nosotros vamos a colocar un stop que requiere un mínimo de discreción, es decir, que va a ser como el nivel mínimo de pérdida que nosotros vamos a tener en cada una de nuestras operaciones. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Que vamos a respetar ese mínimo. Entonces, claro, ¿cómo vamos a poder alcanzar ese mínimo, sobre todo que va a ser desde un aspecto histórico? Lo que va a hacer o lo que vamos a hacer es que vamos a tener en cuenta es una media móvil, digamos aquí, lo que algunos traders hacen es que colocan una ESMA de 10 periodos y adicionalmente lo que esperan es efectivamente encontrar niveles de posibles soportes o resistencias que no marquen los precios, sino que marquen efectivamente la media móvil. Entonces, claro, el stop en sí no va a estar en un lugar habitual, dado que el mercado siempre va a tender a efectivamente cambiar la dirección de los precios, porque nosotros no sabemos la dirección del mercado, pero lo importante es que nosotros nos vamos a apoyar con la media móvil. Por supuesto, algunos de ustedes dirán, pero la mejor media móvil para trabajar en soportes o resistencias va a ser una media móvil de 200 periodos, sin duda alguna. Una media móvil simple de 200 periodos siempre trabaja como soporte o resistencia. Pero aquí lo que queremos hacer es que queremos tenerlo en cuenta es como un punto mínimo requerido. Es decir, quiero mirar sobre todo ese promedio que nos brinda la media móvil, porque al final la media móvil siempre va a ser un promedio y lo que va a tener en cuenta son esos niveles o esos puntos planos que se marquen entre la media móvil para efectivamente tomar posiciones, pero sobre todo para poder direccionar o establecer un nivel de stop loss. Entonces, es como un punto, eso es otra manera en la cual nosotros vamos a poder llegar a tomar efectivamente una posición de stop loss. También está el consejo de el stop loss en el aire. La verdad, este stop loss sí no es tan tradicional, no es digamos que tan peculiar, pero de hecho esta es una de las estrategias que utilizan los traders, sobre todo los traders que ya tienen mucha experiencia, para evitar que su stop loss sea alcanzado. Pero entonces aquí tengo que hacer una aclaración bastante importante, que el trader utilice el stop loss en el aire no significa que esté dejando correr las pérdidas, no, sino que al momento que coloca la operación, lo que hace es que no va a determinar el stop loss con respecto a los parámetros tradicionales, sino que lo que va a hacer es que es una estrategia que lo que simplemente le da unos pips adicionales o un espacio considerable para que efectivamente la posición pueda remar o efectivamente pueda presentar ese flujo necesario. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque muy posiblemente, vamos aquí a colocar el supuesto del mercado, en este nivel de precio es cuando dice voy a tomar mi posición en venta. O sea, quiero irme en venta en este nivel que marcó y pues tristemente el mercado, claro, cambia la dirección. Es decir, tenemos un movimiento alcista por parte de las cotizaciones. Entonces, claro, inicialmente lo que vamos a hacer, podemos haber determinado este nivel de stop loss teniendo en cuenta los máximos registrados en los últimos periodos de tiempo. Es decir, nuestro primer stop loss. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que los traders tratan de evitar de o colocar esos niveles tan respetables porque muy posiblemente ahí es cuando se pueden presentar esos niveles que lleguen a generar la sed o que lleguen a generar que la operación se cierre. Entonces lo que hacen es que determinan un espacio
pero sobre todo cuando identifican estas lateralidades o cuando le quieren dar el espacio suficiente debido a que el promedio de los precios se ha venido comportando con, digamos que con un nivel más alto que el mismo stop loss les está determinando. Entonces, ahí lo que hacen es que simplemente lo colocan con espacio, ya sea meramente a través de análisis chartista del espacio del gráfico o ya sea a través de un indicador técnico, pero esto es una de las maneras que en el cual más que todo evitan como que el stop loss alcance. Pero ¿cuál es el único inconveniente con esto? Que si el stop loss los llega a alcanzar, claro, van a llegar a tener una mayor pérdida, pero esto es como el riesgo que ellos están dispuestos a asumir con la finalidad de tomar el beneficio deseado. Entonces es como también el punto importante y relevante. Y ya con esto llegamos al final de este webinar, que wow, la verdad fue una hora alrededor de webinar. Igualmente, si ustedes están interesados con respecto a nuestros cursos de trading, newsletter, con respecto a los tutoriales de la plataforma, a los servicios de asesoría, a webinars o a clases personalizadas, toda la información que brindamos, por favor envíenos un correo a info@eldfx.com. Igualmente les agradezco a todos ustedes por su participación. Por favor, si tienen algún comentario con respecto a alguna retroalimentación, con respecto a si les gustó o no les gustó este webinar, por favor, déjenme su comentario. Adicionalmente, si tienen algún tema que les gustaría ver más adelante en los webinars, por favor, también déjenos su comentario, que la idea es que empecemos a trabajar. Igualmente sé que hoy hablamos, el título teníamos Take Profit, pero la verdad es sí, centrarme más en Stop Loss, porque más adelante vamos a hablar del Take Profit, pero en el Take Profit, más que herramientas técnicas, digamos que a niveles técnicos, tenemos que hablar de psicología, porque claro, una cosa es que nosotros cuánto estamos dispuestos a perder, pero cuando tenemos una posición en positivo, hay veces nosotros lo que hacemos es que empezamos a correr el take profit porque queremos ganar más. Y eso, sin duda alguna, es un error que nosotros los traders cometemos, pero que tiene una corrección, la verdad, bastante fácil. Pero ahí es como de presentar como más esa aceptación. Ok, Rodrigo, voy a tener en cuenta tu comentario, quiere un webinar con respecto a futuros, me parece bastante interesante. Entonces, nada, ya tengo ese comentario, no te preocupes que tal vez el mes de agosto no lo vas a ver directamente, Rodrigo, porque, claro, ya la programación se hace mensual, pero para el mes de septiembre lo voy a tener en cuenta, ¿listo? Para empezar a trabajar en ello. Igualmente también les dejo la información de nosotros, el Distrito Financiero, si se quieren comunicar conmigo, si se quieren comunicar con respecto al DF, y saber más de nosotros, por favor, visítenos en nuestras redes sociales, síganos, pues, síganos, por favor, en Instagram como Distrito Financiero, en Twitter como @DF-financiero, en Facebook como df.financiero y adicionalmente pues en nuestro número WhatsApp. Eh, y también si tienen alguna pregunta en específico me pueden enviar un correo a r.ramirez@dfx.com. Y para las personas que tengan perfil en TradingView, sé que no he sido muy participativo últimamente, pero no se preocupen que ya voy a tomar nuevamente la participación en este foro, bueno, en esta red social para traders. Entonces, no siendo más, les agradezco a todos ustedes. Gracias, Andrés, por tu participación. Igualmente, sí, nos vemos en la próxima. También me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias, efectivamente, de toda esta información. Ok, listo. John Albert, también me gustó mucho la pregunta que hiciste. Igualmente, para todos ustedes, si tienen alguna pregunta, por favor, déjenos un comentario que nosotros vamos a estar brindándoles pues toda la información. Igualmente, me voy despidiendo poco a poco mientras dejan sus comentarios por parte de Alexander, de Andrea, de Eduardo, de Eugenio, de Gabriel, de John Albert, de John Jaime. Uy, John Jaime, hace tiempo no te veía. De Jorge, de Mauricio, de Rodrigo, de Tristian. Y adicionalmente, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Voy a dejar igualmente el chat abierto para que ustedes me dejen sus comentarios. Igualmente me despido de todos ustedes recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez. Actualmente soy analista y pues trader y por supuesto que profesor del Distrito Financiero, analista de mercado de capitales. Y no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche. Nos veremos en unos envíos que vamos a empezar a trabajar. Nos vemos en unos webinars y pues no siendo más, felices noches para todos ustedes y por supuesto que felices trades para todos. Hasta luego y feliz día.